Buenas noches, quiero saludarles a todos. Hoy estamos en el día viernes, donde es un día feriado aquí en Argentina. Estamos en Semana Santa y los cristianos estamos recordando a nuestro Salvador Jesucristo, que murió en la cruz y que fue sepultado, y nos estamos preparando también para que este domingo podamos celebrar juntos uno de los acontecimientos más gloriosos de nuestra fe. Es la resurrección de Jesús. Y en este contexto de celebración, en la Biblia encontramos en el calendario bíblico la fiesta de los panes sin levadura. El día de ayer hicimos el primer día. Esta es una celebración que dura 7 días. Comienza el día después de la cena pascual, o sea, comenzó ayer, comenzamos, ayer jueves, comenzamos, jueves 8, perdón, jueves 9, comenzamos, y hoy estamos viernes 10 y vamos a seguir hasta el miércoles de la semana que viene. Dijimos que el concepto de levadura nos ayuda a pensar en lo que es el pecado. Así como la levadura es algo tan pequeño, tan insignificante, casi no lo podemos ver al ojo humano, pero estando en la masa es cuestión de tiempo que se propague por toda la masa. Y así es el pecado. Así es todo lo que está fuera de los diseños de Dios. Por eso nos hemos tomado una semana y hemos puesto una actividad práctica para cada día, para revisarnos. Y como dice Pablo en Corintios, que leíamos anoche, límpiense de toda levadura. Y no está hablando de la levadura del pan, está hablando del pecado, de lo que es del enemigo, de lo que no es de Dios. Y hoy nos estamos concentrando en una tarea práctica, en todo lo que tiene que ver con objetos, elementos que tienen alguna relación con el ocultismo. Y yo quiero tener una oración antes de comenzar esta reflexión en esta noche. Y vamos a orar. Padre Celestial, en primer lugar queremos darte muchas gracias, porque un día tocaste la puerta de nuestro corazón y nos diste la fuerza para poder abrir y para poder invitarte a nuestra vida. Hemos recibido la gracia de tu presencia, del perdón de pecado, de anotar nuestro nombre en el cielo como un regalo maravilloso. Y esto lo hemos celebrado cuando celebramos juntos la cena pascual. Algo que no lo merecíamos, que no lo buscamos, pero es lo que tú nos has ofrecido y nos diste la fe para tomarlo. Pero Señor, ahora estamos en este desafío en el cual cada uno de mis hermanos que estamos juntos en esta tarea, debemos mirarnos a nosotros mismos y sacar de nuestra vida todo lo que no es tuyo. Por eso pedimos que tu presencia esté con nosotros y que nos cubras con la sangre de Cristo para que el diablo no nos desvíe, no nos aparte de tu propósito. Nos ponemos bajo la cobertura y bendición de Dios en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y bueno, quiero compartir una breve reflexión de la palabra y después sí, que tengo una serie de testimonios. Ustedes saben que con Ceci ya estamos un poquito más de 33 años en el ministerio pastoral y eso va sumando historias, experiencias en este campo en el que queremos compartir en el día de hoy. Perdón, decimos que tenemos panes acá, que son panes sin levadura. Decimos que esto es algo que nos ayuda a poder recordar
que en esta semana queremos sacar todo lo que nos conviene de nuestra casa. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros versículos del Evangelio de Juan nos presentan a Jesús. Pero es muy interesante cómo el evangelista, las figuras que el evangelista usa para hablar de Jesús. Y comienza a hablar de la palabra, o en otras versiones, del verbo. Y está hablando de Jesús. Y comienza en el versículo 1 en adelante, dice, antes que todo comenzara, y se refiere al universo, a la creación, ya existía aquel que es la palabra. La palabra. La palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. En el 3 dice, todas las cosas fueron creadas por aquel que es la palabra. Nada fue hecho fuera de él, dice. O sea que es impresionante todo lo que ven tus ojos y aún lo que los ojos humanos no pueden ver, fue creado por medio de la palabra. Y esta palabra se refiere a Jesús. Seguimos adelante, el versículo 4. De la palabra nace la vida, y esa palabra que es vida es también luz. Y yo quiero que puedas ver que en estos primeros 12 versículos del Evangelio de Juan, el evangelista Juan lo presenta a Jesús usando dos elementos, la palabra y la luz. La palabra y la luz. La palabra es la que va a dar la dirección y la luz es la que va a trabajar en el entendimiento, en la comprensión. Y es muy importante que podamos seguir en este pensamiento. Fíjense lo que dice el versículo 6 al 9. Dios envió a Juan, está hablando de Juan el Bautista que predicaba allí en el Jordán, el primo de Jesús, para que hablara a la gente de la luz. Juan no era la luz. Su tarea era mostrar quién era la luz. Aquel que con su vida llenaría de luz a todos. Pronto llegaría a este mundo. O sea, Juan era el profeta que preparó el camino, que anticipó de la llegada de Jesús. Versículo 10 al 11. Y acá está hablando de la palabra, está hablando de la luz, está hablando de Jesús. Estaba en el mundo que Él mismo creó, pero no lo reconocieron. Escucha esta palabra, no lo reconocieron. Vino a vivir a este mundo, ahora sí, ya en forma encarnada, a través de María, embarazada por el Espíritu Santo, vino a este mundo, pero su pueblo no lo aceptó. Noten estas dos palabras, no lo reconocieron, no lo aceptaron. Si nosotros terminaríamos el párrafo acá, sería muy trágico. Pero dice el versículo 12 y 13, pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de llamarse hijo de Dios. Y el 13 dice, son hijos por voluntad divina. Ahora quiero invitarte, si tenés tu Biblia, podés ir a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 22. Voy a tomar algunos versículos de este texto. Y el versículo Efesios capítulo 15 dice, capítulo 1, versículo 15, dice Pablo, desde que me enteré de vuestra fe, le escribe esta carta a estos cristianos de la ciudad de Éfeso, desde que me enteré de vuestra fe y el amor que ustedes tienen y manifiestan por el pueblo de Dios, no dejé de orar, agradeciendo por un lado y por el otro lado, noten acá la oración de Pablo, pidiendo para que sepan
Está hablando del entendimiento. ¿Cuál es la esperanza? La riqueza que les corresponde a ustedes como herencia por ser cristianos. Y el 19 dice, y que puedan comprender la grandeza de el poder de Dios que está a disposición de ustedes. Y el versículo 20 al 23 dice, ese mismo poder que levantó a Cristo de la tumba y lo sentó en el trono de gobierno sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, señorío, sometiendo todas las cosas bajo sus pies y poniendo como cabeza a la iglesia que es su cuerpo. Yo quiero que usted capte a dónde estoy apuntando con esta reflexión. Tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con la luz en nuestro entendimiento. Jesús se presenta como la palabra, pero se presenta como la luz. Y la oración de Pablo era que la mente, el razonamiento de esta iglesia sea alumbrada con la revelación. Por eso usa la palabra revelación. Revelación es un milagro de Dios que se produce en nuestro entendimiento, que comenzamos a captar y a entender cosas que antes no entendíamos. Es una acción de Dios sobrenatural sobre nuestro entendimiento. Y quiero seguir con 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Y escuche bien lo que hace el diablo, lo que hace Satanás. Satanás se ocupa de vendar los ojos de los incrédulos. Desde el momento que a vos te cuesta creer en Jesús, Satanás comienza a vendar tus ojos, tu entendimiento. ¿Y cómo termina el versículo 4? Para que no vean la luz del Evangelio. Fíjese qué tremendo esto. Por esto, lo que nosotros hemos propuesto hoy no es cualquier cosa, no es solamente una actividad más en familia. Yo me he encontrado en la tarea pastoral con muchos cristianos que no le dan importancia a las cosas que nosotros estamos mencionando hoy, que queremos hablar hoy. Pero también me encontré con muchos cristianos que cuando estoy hablando me dicen que no están seguros de su salvación, que les cuesta mantener un hábito de lectura, que pierden muchas veces el entusiasmo de ir a la iglesia. Recuerdo el testimonio de una hermana en una iglesia que pastoreábamos allí en Misiones, que ella me decía, pastor, yo agarro a la noche la Biblia y me duermo. Y ni bien abro la Biblia, yo me duermo. Y bueno, yo le decía, seguramente que usted estuvo carpiendo, trabajando mucho durante todo el día y por eso usted tiene que buscar un tiempo donde usted está más descansado, porque a mí también me pasa. Yo a veces agarro un libro y a veces mi esposa me encuentra que yo estoy durmiendo, a veces hasta roncando y con el libro acá. Entonces yo trataba de darle una explicación humana a lo que ella estaba pasando y me dice, no, pastor, yo estoy totalmente descansada, pero yo ni bien abro la Biblia, no puedo leer, me duermo. Entonces empezamos a orar para que la presencia de Dios empiece a manifestarse. Ella cayó bajo el poder de Dios, pero no cayó con un semblante de paz, sino que empezó a retorcerse como una víbora en el piso. Y cuando los hermanos la levantaron, empezó a danzar. Y yo la miraba, era una hermana bautizada en la iglesia, de varios años que venía a la iglesia.
me miraba como los ojos del demonio. Los ojos de ella estaban literalmente poseídas por el demonio. Y eso nos llevó a nosotros un tiempo de ayuno y de oración. Y le dijimos a Rosa, que es el nombre de nuestra hermana, lo voy a decir abiertamente porque nadie la conoce. Vamos a estar orando, vamos a estar ayunando. Y establecimos un tiempo de ayuno para orar por la liberación de Rosa. Nos convocamos un día, algunos familiares que estaban en la fe de Jesús. Y es interesante que comenzamos, ni siquiera tuvimos tiempo de orar cuando nos juntamos. Empezamos a cantar ese viejo corito, Cristo rompe las cadenas. Ella experimentó una liberación, empezó a levantar las manos y empezó a adorar a Dios. Después contó qué es lo que pasó. Ella había ido a la macumba y hizo un trabajo y pidió que le hagan un trabajo para poder casarse con el que era su actual esposo y formar la familia. O sea, hizo todo un trabajo, se metió en las cosas ocultas. Así que esto no es juguete, esto es algo que existe y es necesario que podamos hablar de estos temas y podamos deshacernos. Y la forma que tenemos es a través de la confesión y deshacernos de todas las cosas que a nosotros en alguna oportunidad. Porque el diablo va a seguir vendándote los ojos, aun si eres un cristiano, si eres un creyente. Si hay objetos, hay cosas que están todavía en tu casa, en tu familia, él va a estar influyendo en tu vida. Por eso te animamos a que puedas conseguir una bolsa. Si por ahí crees que la cosa es bastante grande, conseguir algo reforzado, porque va a entrar muchas cosas. Y seguramente que hoy ya algunos me escribieron a través de WhatsApp porque yo publiqué este tema en Facebook. Ya me mostraron algunas cosas que empezaron a encontrar, algunas cosas que por ahí no sabían si realmente tenía que ver o no tenía que ver, pero me decía esta hermana que me mandaba este mensaje, hay cosas que no dudamos, esto es literalmente del diablo, así que rompimos, le metimos en la asadera, le metimos fuego y oramos y limpiamos la casa. Qué hermoso cuando la luz comienza a alumbrar del entendimiento y nos damos cuenta y podemos ser libres. Dijimos hoy a la mañana en el Facebook que esto se manifiesta en distintos rubros. Puede venir en los adornos. Ahora, cuando usted dice en los adornos, dice, bueno, pastor, yo no compré en ninguna santería, yo compré esto en la farmacia, en el negocio de la hermana fulana de tal, compré esto, y bueno, son objetos, son adornos que tengo acá, los colgué, me gustó y los tengo. No estoy diciendo todos los adornos, pero sí muchas veces a través de los adornos se manifiestan estos espíritus. A través de las remeras. A mí me pasó poder encontrar en algunas remeras, a veces en las descripciones que están en el frente, pero también encontré en la parte de la solapa de la remera. Me llamó la atención dentro de las descripciones de las clases, de los números de la remera, una calavera. Esto es un símbolo del ocultismo. Digo, ¿qué tiene que ver con una remera? Hay chiquitito una calavera. O el símbolo del infinito, que es el 8 acostado. Es un símbolo satánico que usan en el ámbito espiritual satánico. Yo digo, ¿qué tiene que ver acá atrás? Evidentemente hay empresas que pactan sus productos para darle mayor venta y darle mayor impacto. Y muchos creyentes, sin saber, usan estos elementos y están dándole un acceso legal a los demonios a operar en ese contexto. Por eso es importante atender a estas cosas, a las medallas.
en el tema de los tatuajes. Es impresionante cómo en el ambiente de los tatuajes, cómo se mueve en la parte del ocultismo. En la música. Hace unos cuantos años me llamaron para ir a orar por un muchacho que estaba literalmente poseído por el demonio. Era una familia. Cuando yo llego a esa casa, entre 4 lo estaban sosteniendo a un muchacho de 17, 18 años y no lo podían sujetar en la cama. Así que yo me siento delante y tomo autoridad en el nombre de Jesús y lo llamo, porque después pregunté su nombre, cómo era su nombre, lo llamo por el nombre y le digo: en el nombre de Jesús te despertás. Y comencé a hablar con el muchacho y me di cuenta que era muy fuerte la posesión que él tenía. Pero el Espíritu Santo me mostró: fíjate la remera que él tiene. Fíjate la remera. Porque orábamos y se manifestaba. O sea, no lo podíamos liberar. Había como algo que no le estábamos acertando. Y entonces el Espíritu Santo me muestra: fíjate la remera. Esa típica, ustedes vieron esas remeras de los cumbieros, esas remeras negras que tienen atrás una inscripción larga y muchas veces descripciones obscenas, en contra de la moral, del sexo libre, y inclusive algunos visiblemente manifestando pacto con el enemigo. Entonces digo: yo quiero que te saques la remera. Yo estaba hablando tranquilamente con él cuando yo le dije: yo quiero que te saques la remera. Si manifestó el demonio, no le podían sacar la remera. Los familiares lo agarraron entre 4, no se podía. Empezamos a orar en el nombre de Jesús hasta que, después de luchar por unos instantes, este muchacho le pudieron sacar la remera. Cuando se sacó la remera, se relajó y pudimos seguir hablando y seguir orando. Entonces, a veces no le damos importancia. Quizás puede ser casos bastante extremos lo que estoy contando, pero dentro de los casos extremos también hay cosas. Estoy empezando a contar cosas prácticas para que ustedes se den cuenta que qué cosas tenemos que tener en cuenta. Hoy hablábamos de la herradura. La herradura. Y quiero usar la herradura como un ejemplo. ¿Por qué? Porque no toda herradura es mala y es diabólica. La herradura es una herramienta que se usa para poner bajo del vaso del caballo para que el vaso no se dañe. Eso está bien y no hay nada de malo de eso. Tampoco hay nada de malo si por ahí a alguien le gustan los caballos y dice: bueno, tengo una herradura en mi escritorio y para apretar los papeles porque estoy criando los caballos. No hay nada de malo en ese aspecto. Pero cuando la herradura vos la encontrás sobre la puerta de la casa, te está indicando algo. Eso es lo que nos pasó con Ceci cuando a nosotros nos vinimos a hacernos cargo de la vivienda donde estamos viviendo hoy. Los dueños anteriores tenían la herradura sobre el marco de la puerta. Por eso nosotros animamos a que ustedes unjan la puerta de la casa con aceite, así como el pueblo de Dios marcó con la sangre del Cordero. Nosotros sabemos que espiritualmente hemos sido marcados con la sangre de Jesús, pedir la protección de Dios. Así que bajamos esa herradura, oramos, la destruimos con Ceci y son elementos que están puestos para influir en esa vivienda. En el día, hoy a la mañana me escribe un hermano de Misiones y me dice: pastor, qué buen tema que usted está tocando. Dice: le cuento mi experiencia personal. Fuimos de turismo, de viaje de vacaciones a la zona de Salta y nos compramos un collar lleno de armado por pequeñas artesanías. Sería como pequeñas vasijas,
todo armado así. No, nos pareció muy lindo, dijimos, ese es típico de la zona, así que lo vamos a comprar y lo vamos a llevar como un recuerdo de que estuvimos viendo la parte de serranía aquí en Salta y disfrutando este tiempo de vacaciones. Después de un tiempo que estábamos en casa, estuvimos orando y empezamos a investigar y nos dimos cuenta, y es muy fácil investigar por internet. Entonces nos dimos cuenta que ese collar se usa en el rito de la Pachamama. Así. Entonces cuando nos dimos cuenta de esto, nosotros lo compramos como un souvenir, como algo para tener un recuerdo de un lugar. Pero nos dimos cuenta que esto tenía otro fin. Así que cuando nos dimos cuenta lo destruimos, lo quemamos y oramos por ese objeto. Por eso le estoy invitando a que usted revise sus cosas, revise su casa, revise todo lo que usted tenga y no sea tolerante con nada. Es preferible ser más exigente de lo que uno debe ser que ser tolerante. Recuerdo un testimonio hace muchos años de una hermana también en la fe. Estoy hablando, casi todos los testimonios que yo tengo es de gente creyente, miembros, muchos de ellos bautizados en el Señor. Pero esta hermana siempre manifestaba algunos inconvenientes, no podía prosperar espiritualmente, le costaba orar. Entonces yo le dije, esta hermana ya falleció, se llamaba Alicia, le digo, Alicia, ¿no tendrás algún objeto de idolatría, de algún, algo del curanderismo en tu casa? No, pastor, yo ya saqué todo, yo ya limpié, y yo seguí indagando, y seguí indagando, y seguí indagando. Y después un día la voy a visitar y dice, pastor, usted sabe que me acordé que mi papá, que ya había fallecido, me había regalado una almohadilla, era como algo muy pequeño que entraba en el bolsillo y que era esponjoso y que estaba cosido todo a mano, toda la vuelta, y él me había traído, no me acuerdo de dónde, y me dice, mirá, te dejo esto como un recuerdo, llévalo siempre con vos, porque esto te va a traer suerte. Ahora, cuando ella me dijo esto, yo ya dije, ahí la lucecita alumbrando, esto no huele bien. Entonces le digo a Alicia, ¿me lo querés traer? Sí, dice. ¿Me permitís abrirlo? Porque era de ella. Y usted sabe que ella me dijo, sí, pastor, ábralo. Entonces empezamos a cortar el hilo, abrimos. Nos encontramos con una carta que estaba doblado en varias partes, siempre así en forma cuadrada. Abrimos la carta. Para hacer cortita la historia, el testimonio, era un pacto de maldición al portador de esta carta. ¿Y sabe qué? Estaba escrita todavía con pluma. Los jóvenes no vieron eso, lo que era la pluma. Yo era chico todavía en la escuela. Cuando empecé primer grado no existían las viromes todavía. Era lápiz negro. O si no era pluma, había que comprar en unos frasquitos que teníamos que poner dentro de la pluma, que era un elemento, estoy explicando por los jóvenes que no saben, y de esa manera se escribe. Escrito con tinta y pluma, todavía el trabajo, y me llamó la atención porque estaba doblado así, y en las 4 esquinas estaba quemado. Eso es una forma de sellado que sella la brujería. Cuando esta hermana vio esto, dije, lo que yo tenía en mi ropa, lo que yo llevaba cada vez que yo salía al pueblo. Yo no sabía de esto. Así que yo quiero que usted abra los ojos. Vuelvo a decir, no todos son casos tan extremos, pero mire, observe, porque Jesús es luz
y trae entendimiento. Y el diablo va a querer cegar. ¿Por qué? Porque él quiere adquirir derecho legal para trabajar en tu familia, para que tus hijos no se conviertan, para que tus nietos no se conviertan. O si se convierten, que no oren, que no lean la Biblia. Ellos siempre van a trabajar en contra de eso. Muchos conocen, esto es lo que nosotros vivimos en la iglesia de Manuel, en el templo específicamente la iglesia de Manuel. Hace unos cuantos años cavando en el frente de la vereda, a 60 centímetros de profundidad, nos encontramos con una placa de cementerio. Cuando el hermano que estaba haciendo ese trabajo me llama y me muestra, me doy cuenta que es una placa de cementerio porque estaba el nombre escrita, era de cemento escrita con la mano, o sea, en el cemento fresco escrito, pero estaba el nombre, el apellido de la persona, dice tal fecha a tal fecha, o sea, que era la fecha de nacimiento y fecha de muerte. Yo enseguida me di cuenta que era una placa de cementerio. Lo primero, uno a veces no es que enseguida uno quiere ver demonios por todos lados, entonces busca todas las explicaciones naturales que puede haber. Quizás en esa época, porque era de bastante tiempo atrás, cerca del 45, decía capaz que ni siquiera había cementerio en Dugrati, y por ahí capaz esta zona enterraron a alguno y le pusieron como una placa para mantener. Pero cuando yo vi el apellido, empecé y me conecté con alguien de ese apellido acá de la ciudad y le pregunté, ¿vos conoces a un familiar tuyo que se llama así, así, así? Esta persona investigó un poco y me dice, ¿sabe, pastor, que era un tío mío que falleció hace muchos años? Él estuvo enfermo y muy joven. Y yo le pregunté, ¿y dónde está enterrado él? Y me dice, en el cementerio de Dugrati. Y yo no sé si no es el primero o el segundo que fue enterrado en el cementerio. Así que está bien en la entrada al cementerio a la derecha, ahí está el panteón de él. Entonces le dije, mira, no te asustes, no te preocupes lo que te voy a decir. Y le conté lo que nosotros vimos y le llevé la placa. Ahora, ¿quién sacó de allá del cementerio la placa? Y cuando fuimos al cementerio a ver, vimos que está arrancada la placa. ¿Quién hizo ese trabajo? Evidentemente tenía una mala intención. Así que hay gente que hace el trabajo. Pero la buena noticia es que la sangre de Cristo tiene poder. Y hermano, hermana, yo te quiero decir, pone tu confianza en el Señor. Yo estoy orando para que no te entre el miedo, no te entre el temor. Pero no estoy diciendo, no miedo para que vos dejes las cosas como están. No. Agarrá la autoridad en Cristo y limpia tu casa, tus cosas, para que la sangre de Cristo te haga totalmente libre y tu mente esté totalmente libre, sin ningún vendaje mágico que te impide poder ver las promesas maravillosas y grandiosas que Dios prometió para los que le aman. Hace unos cuantos años fuimos con Ceci de vacaciones a Córdoba, a Villa General Belgrano. Algunos conocen la zona. Específicamente después nos trasladamos a La Cumbrecita, es un pueblo hermosísimo, es toda una colonia de alemanes. Y allí me di cuenta el paganismo que hay en mi cultura, la cultura alemana. Yo hasta ese momento no me había dado cuenta. Me impresionó la cantidad de duendes, enanitos de duendes y bosques y zonas mágicas que hay en ese lugar. La cantidad de sahumerios que ellos usan. Es impresionante, uno siente el olfato. No estoy diciendo que todo sahumerio, todo perfume es malo, no. Pero hay sahumerios y sahumerios. Y me encontré con lo que son los llamadores de ángeles, que yo no conocía, que son como tacuaritas colgadas, así que lo ponen en la galería para que el viento, cuando venga el viento, empiece a tocar y eso da un sonido hermoso. Si usted lo ve y dice, ¡wow! ¡Qué romántico que es esto! Pero usted se empieza a estudiar e investigar. Estos son llamadores de los demonios. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, le digo a Ceci, yo me acuerdo cuando era niño, fui 3 años a la escuela alemana
el libro de texto estaba la bruja. La bruja era una figura principal del libro de texto. Ahora yo entiendo por qué todo ese ambiente de brujería viene de Europa y de esa zona. Así que yo quiero invitarte, no seas suave con estas cosas, no seas suave. Hace unos años estábamos en Formosa predicando en una campaña y vino una mujer y pasó para orar. Y yo empecé a orar y yo decía, en la oración, y se caía y se manifestaba. La levantábamos y oramos de nuevo y de nuevo se caía y se manifestaba. Así que yo dije, Señor, dame una revelación, ¿qué es lo que está pasando? Acá hay algo malo. Entonces, en el nombre de Jesús, le ordené que ella quede quieta y quede despierta y empecé a hablar con ella. Y le pregunté, ¿usted por las dudas no fue el curandero, no fue esto, aquello? Todas las preguntas que uno hace en cuanto a ocultismo. Y el Espíritu Santo me reveló, me dijo, ora para que ella se le abra el entendimiento. Entonces yo le dije, yo voy a orar en esta hora para que en esta noche el Espíritu Santo le va a mostrar en su entendimiento si hay algo en su casa o algún elemento. El otro día seguía la campaña y ella viene y me dice, pastor, usted sabe que me acordé que hace unos cuantos años, yo era muy joven todavía, enterraron en el terreno de mi casa, en una esquina, y me acuerdo todavía en qué lugar y todo. Yo sé que enterraron algo, no sé qué es lo que enterraron, pero enterraron algo. Así que después se organizó con los hermanos de la iglesia para ir a desenterrar, orar y quemar todas esas cosas. Así que, bueno, son unos cuantos testimonios que he compartido. Quiero invitarte a que en este día, que estamos segundo día de panes sin levadura, es limpiar, como dice Pablo, límpiense, límpiense, límpiense. Limpia tu familia, limpia, mira la mochila, mira los juguetes que tienen tus hijos. No sea condescendiente con nada, observa. Y si hay algo que el Espíritu te está diciendo, esto no huele bien, apártalo, apártalo. Si necesitas consejos, si necesitas que alguien te ayude, compartilo por privado. Vamos a estar orando, pero no tengas miedo, ponete bajo la cobertura de Dios. Nosotros somos lo que recibimos el Espíritu de poder, dice Pablo acá en Efesios. Lo que el Señor nos dio la bendición de ser herederos del Señor y de estar en la posición de gobierno sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo dominio en esta tierra. El diablo va a trabajar psicológicamente, el diablo va a usar distintos medios. Usa este tiempo para limpiar tu casa, limpiar tu familia. Yo te bendigo y oro para que la sangre de Cristo te cubra y tengas la fuerza y la revelación de hacer todo el trabajo de limpieza. Te bendigo. Mañana tenemos otra tarea práctica para hacer en familia. Te espero mañana.